Se encuentra en esta tarde con nosotros Víctor García en vivo y en directo desde el Perú. Él es exministro de Justicia y también expresidente del Tribunal Constitucional. Con Víctor vamos a analizar lo que está pasando en el interior de la sociedad peruana y también si finalmente se llegan a consensos políticos que permitan el adelanto a las elecciones. Víctor, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Le saluda César García. Gusto en saludarlos, mis respetos. Muy agradecido por la invitación. Bueno, ha estado en un proceso de prórroga en donde hemos visto que en reiteradas ocasiones en el interior del Congreso no se llegan a un acuerdo entre las bancadas para poder finalmente determinar un adelanto de elecciones. Hasta el momento nos mantenemos con lo que fue aprobado en primera instancia para el año 2024. Pero ¿usted piensa que esto podrá resolver los problemas del Perú? Fíjese, César, el primer problema que tiene hoy el Perú es que poco antes del autogolpe del señor Castillo y por propia iniciativa, se fue gestando en la sociedad peruana, a través de unos consejos ministros descentralizados, una campaña dirigida a, digamos, a corroer las bases mismas del Estado de Derecho con el objeto de que en un momento determinado el gobierno pudiera conseguir el cierre del Parlamento y tomar el control absoluto del poder. Para ese efecto, inició una campaña en donde incentivaba el racismo, el clasismo, señalando la existencia de profundos males sociales de hacía 200 años y que a lo largo de la historia de la República no habían podido resolverse, y que era el momento en que un gobierno encabezado por un campesino, profesor, etcétera, etcétera, había llegado ese momento. Incluso se planteó una toma de Lima antes del 7 de diciembre, que fracasó. El autogolpe se produce a raíz del avance de las investigaciones del Ministerio Público y la premiación y la obtención de información por parte de funcionarios cercanos al presidente de la República sobre su participación en asuntos vinculados con la corrupción. Es en ese contexto entonces que en el afán de acabar con esas investigaciones que evidentemente iban a comprometer seriamente su permanencia del gobierno, se decide dar un alto golpe, pero sin, las destrezas, la habilidad, sin haber adoptado todos los mecanismos necesarios para asegurar esa aventura antidemocrática. Y bueno, se produce la sucesión presidencial dentro del marco de la Constitución, pero estalla, digamos, no una protesta social, porque toda la problemática que hoy el Perú tiene son demandas políticas, que son la renuncia de la actual presidenta, el cierre del Congreso, el llevar a cabo elecciones generales y, por último, lo más importante, la Asamblea Constituyente. Estas demandas políticas en realidad se han nutrido de actos de asonada política. Hay actos vinculados expresamente con el terrorismo. Se ha demostrado la existencia o la operatividad de Sendero Luminoso en parte de estas acciones, y el objetivo final es llevar a cabo una asamblea constituyente que, rompiendo las reglas, digamos, de la democracia de un ciudadano, un voto, pretende establecer un cuerpo constituyente de carácter corporativo para introducir algunas ideas que con las cuales ustedes están muy familiarizados, que en América Latina estamos familiarizados: la ruptura del Estado-Nación, la creación de un Estado federal, la creación de una república plurinacional, ¿no? Y Ahora, la concentración del para poder analizar un en manos del poco Ejecutivo. lo que está pasando en la política peruana, la presidenta Dina Boluarte, a través del proyecto que presentó al Congreso, lo dice muy claramente: yo quiero irme lo antes posible, adelanten las elecciones para este mismo 2023, pero no voy a renunciar. En contrapartida, el Congreso en varios de los sectores ha demostrado que no quiere ir en ese camino y quiere cumplir su tiempo para el cual fue constitucionalmente elegido. ¿Cómo analizamos esas dos posturas, del legislativo y del ejecutivo de Boluarte? Dina Boluarte no debería renunciar
porque si ello se produjese no traería una solución al problema político, sino que por el contrario lo agravaría. Los grupos que hoy están, digamos, protagonizando esta sonada política inmediatamente irían, digamos, a contra del general Williams, que es actualmente el presidente del Congreso, a quien ellos repudian por su condición de militar y Ujú. el comandante en jefe de la famosa actuación del Chavín de Huántar, que logró la reconquista de la Embajada del Japón. Irían obviamente para la recomposición de la mesa directiva y desde allí impulsar una asamblea constituyente. Entonces la renuncia no disminuiría el problema, sino que evidentemente lo incentivaría. Y en lo que se refiere al Congreso, no hay visos de que se vaya a producir un adelanto de elecciones por lo que usted ha señalado. Hay un sector muy pequeño del Congreso que se ha encerrado en una tesis que es legal, en el sentido de que no existe en la Una Constitución causal. ningún mecanismo que plantee, digamos, el recorte del mandato, salvo que se hubiese producido una disolución constitucional del Congreso. Y el otro grueso es el que está conformado básicamente por las bancadas de extrema izquierda, que en gran parte provienen del sector magisterial, que han visto incrementados sus ingresos en 3 o 4 veces, y por supuesto gozan con las gollerías propias del cargo. En consecuencia, hay intereses personales en el tema que impedirían que en un momento determinado hayan elecciones. Víctor, Las elecciones se van a tener que producir, César, ujú, porque evidentemente este gobierno, ni ejecutivo y legislativo, no llegan al 2026, pero ujú. no pueden producirse de manera inmediata por 3 razones que se las explico muy rápidamente. No pueden haber elecciones en un clima de violencia, no puede haber un clima, en un clima de conflicto en las calles. En segundo lugar, porque los partidos políticos no están preparados, no han elaborado planes, programas y acciones, no tienen cuadros listos para ofrecerlos a la ciudadanía para cargos de representación, y porque no se tiene el tiempo suficiente para que estas fuerzas políticas puedan coaligarse en bloques ideológicos, que es lo que se requiere, ¿no? Claro. Entonces, esas razones hacen que en la eventualidad de que podamos conseguir, presionando desde las calles, que el Congreso finalmente ceda a llevar a cabo a dictar una ley de reforma constitucional expresa y transitoria, y que permita el recorte del mandato, deberemos esperar algunos meses para que se den las condiciones de un relevo, un relevo de la clase política, pero en condiciones que aseguren una mejor representación. Claro, y el problema es que no hay con quién sentarse a dialogar y poder transmitirle todo lo que usted está manifestando, que son argumentos totalmente válidos, que más bien contribuirían a entorpecer la democracia peruana. Quiero concluir con una valoración de qué está pasando en este momento en el Perú. Usted que se encuentra allá, ¿cómo está la situación de los bloqueos, de los excesos por parte de ciertos manifestantes, por ejemplo, que vimos al inicio del año, sobre todo en Lima? ¿Cómo está ahora? Ha mejorado parcialmente la situación en buena parte del país, las situaciones se desarrollan con total normalidad. Ujú. Eh, el problema principal lo tenemos en la zona sur del país, donde ha estado actuando Evo Morales y las proclamas vinculadas con las materias que hemos señalado. El problema ha sido es que nos sorprendió a todos esta sonada política. Se produjo un elevado número de muertos en la defensa de zonas estratégicas que querían ser tomadas, aeropuertos, etcétera. Y eso ha generado una suerte de temor, sentido de culpa del gobierno, que ha ordenado que la fuerza pública no haga uso de ningún tipo de arma. Y en consecuencia, eh, las bandas, porque son bandas, atacan con palos, piedras, bombas molotov, etcétera, etcétera. Y la policía, el único elemento disuasivo con que tiene son los gases, ¿no? Esa es una situación que se mantiene en el tiempo, y en puridad es un estado de excepción, un estado de emergencia algo tramposo, porque las marchas se siguen produciendo y la policía resguarda las instituciones, pero no actúa con la energía y la firmeza que el caso requiere, ¿no?
Muy bien, gracias por ese análisis completo que hemos propiciado junto a Víctor García y que de alguna forma revela este galimatías en el cual se encuentra atrapado tanto la política peruana para poder atender a las necesidades de cierto sector de la sociedad, como finalmente decidir si se adelantan o no las elecciones para este año. Muy gentil, buenas tardes, gracias. Gracias a usted, muy amable. Gusto en saludar.